Yo creo que la pregunta de por qué el cerebro habría que cambiarla, es decir, ¿cómo sería posible que no? Tengo la absoluta seguridad de que lo que estamos haciendo ahora será motivo de crítica feroz dentro de 50 años y que pensarán que no entendemos en absoluto cuál es el sentido de lo que cabe explicar, pero la única manera que hay de progresar dentro del pensamiento científico es equivocarse, es decir, que o se da el primer paso sea como sea o no hay un segundo con el que seguir adelante. Probablemente el científico más admirado de todos los tiempos en el terreno de las ciencias de la vida, que es Charles Darwin, cometió muchísimas equivocaciones en sus planteamientos, pero se atrevió a ponerlas sobre la mesa. Así que de lo que se trataría ahora precisamente es de ver justo qué es lo que se puede poner sobre la mesa, qué conseguimos con ese planteamiento y cómo podríamos resolver los problemas de aquellas cosas que sabemos que no podemos conseguir, pero nos gustaría tener una determinada conciencia. Como yo no pertenezco a este seminario, no sé entonces lo que podría denominarse cuál es el mínimo común múltiplo del conocimiento de todo el mundo, he preparado unas transparencias que presentan el problema con el fin de que lo podamos discutir, pero como no es una conferencia, nos podemos quedar en el momento en el que haga falta para discutir lo que verdaderamente creo yo que es pertinente, que es la necesidad absoluta de plantear en términos de redes cerebrales los correlatos de estos procesos cognitivos que nos interesan y que creo que son más los de los juicios morales en vuestro seminario, pero que se añaden los juicios estéticos en nuestro propio laboratorio. Así que perdón si lo que estoy planteando es demasiado obvio para vosotros, pero como no sé por dónde empezar y por algún lado hay que empezar, casi se pierde más tiempo explicando el por qué no que el que se pierde pasando las transparencias, ¿verdad? Vamos a ver si conseguimos que este aparato funcione. Sí, aquí está. Bueno, lo he planteado en términos de neuroestética y no de neuroética, porque es lo que hemos trabajado últimamente, pero es totalmente trasladable de uno a otro terreno, e incluso si llega el momento en el que tenemos que discutir los proyectos de investigación que tenemos en marcha, aparece un lazo entre juicio moral y juicio estético inmediato, ¿verdad? El punto de partida de la neuroestética, como probablemente todo el mundo sabe, es el de Semir Zeki, el científico inglés del University College, que en el Wellcome Institute planteó ya en el siglo pasado la idea de que los artistas aprovechan de una manera intuitiva las leyes del cerebro y proponen sus propuestas artísticas distorsionando lo que podría ser la percepción normal de la realidad que nos rodea. Esto desde luego es un autorretrato de Lucian Freud, pero podríamos añadir rápidamente centenares de ejemplos en los que la distorsión de la realidad busca precisamente este efecto estético, ¿verdad? Así que la neuroestética consistiría precisamente en descubrir cuáles son esas leyes perceptivas del cerebro que están los artistas transgrediendo o cambiando. Y la manera de hacerlo, la única manera de hacerlo que tenemos en estos momentos, es analizar cuáles son los procesos cerebrales que correlacionan con esta percepción de la belleza. Ya en el año 2004 aparecieron 3 artículos en el que daban cuenta de cuáles podrían ser los correlatos cerebrales de la percepción estética
uno de ellos del propio Zecchi, publicado en el Journal of Neurophysiology, en el que planteaba la alternativa de juicio a los participantes en el experimento de bello frente a feo o bello frente a neutro, activando el órbito frontal y también el cingulado anterior en el segundo caso. El segundo artículo fue publicado por Oshin Vartanian, que ahora está en Canadá, pero entonces estaba en Ámsterdam, planteando que la preferencia por las obras de arte frente a láminas que no eran artísticas activaba pues el núcleo caudado, el subcingulado izquierdo y bilateralmente los giros fusiformes. Y el tercer artículo lo publicó nuestro grupo de investigación en los Proceedings de la National Academy of Sciences, y en este caso era la activación del dorsolateral izquierdo, el prefrontal dorsolateral izquierdo. Bueno, esto fue el principio de una historia que después ha crecido de manera exponencial, y me he permitido hacer una síntesis de 20 experimentos de neuroestética publicados entre el 2004 y el 2012, que plantea como regiones más relevantes que intervienen en el correlato cerebrales de los juicios estéticos, pues prácticamente la totalidad del cerebro. Pero agrupándolo por zonas, se podría identificar aquellos, digamos, tareas cognitivas que activan zonas de reward, de recompensa y de todo el sistema límbico, las que se refieren al juicio y toma de decisiones, y las de directamente percepción visual, en la medida en la que prácticamente todos estos experimentos se llevan a cabo mediante la percepción de estímulos visuales, ¿no? Bueno, vale, esto en el 2012 nos hacía ver entonces que dependiendo de cuál es la técnica que utilicemos, la tarea que pongamos al sujeto y los estímulos que presentemos, pues ya digo, todo el cerebro se activa, algo que cualquier neurocientífico un poco serio habría predicho de antemano sin necesidad de tanto bagaje experimental. Pero la pregunta de verdad es, ¿qué es lo que hemos encontrado? Porque es que, bueno, el paradigma localizacionista, tal y como está planteado en estos experimentos, da la impresión de que simplemente proporciona un barniz parcial y probablemente muy inútil respecto de lo que se está buscando. El problema es que, como sabemos todos, lo que estamos haciendo es seguir el paradigma del funcionalismo enunciado quizá en términos más filosóficos en la época en la que se estaba planteando la ciencia computacional, pero que pasa por ciertos axiomas que hoy en día nadie discute, y el primero de ellos, que los procesos cognitivos son estados funcionales del cerebro. Si no admitimos que los procesos cognitivos son estados funcionales del cerebro, pues muy bien, muchas gracias, buenas tardes, y nos vemos en el cine, porque no hay nada más que decir, ¿verdad? Pero, ¿qué es un estado funcional del cerebro? Pues una conexión funcional entre distintas regiones por medio de una actividad común, de unas pautas compartidas de activación y desactivación neuronal. Después entraremos, si hace falta, más en este digamos, proceso, pero me da la idea de que somos todos, ¿verdad?, conscientes de lo que quiere decir la conectividad funcional. El análisis de la conectividad funcional nos indica cuáles son las redes cerebrales que correlacionan con un proceso cognitivo cualquiera. Y finalmente, estas redes cerebrales se entiende que son precisamente los correlatos de estos procesos cognitivos. O sea que desde este axioma primero hemos llegado a la identificación de los estados funcionales del cerebro como redes, ¿verdad? Creo yo que el elemento esencial es el de la conectividad funcional, es decir, de qué manera se podría estudiar la conectividad funcional, algo que desde luego, gracias al trabajo de
fundamentalmente procedente del terreno de la física de los sistemas complejos, ha sido aclarado bastante en los últimos tiempos. Por lo que sabemos, la cognición en estos momentos está asociada con estas pautas en las que regiones distintas, corticales y subcorticales, distribuidas y alejadas entre sí, adoptan pautas de activación y desactivación por medio de unas redes que en sí mismos son complejas en verdad y que promueven esta integración funcional. Y he traído un ejemplo para que no parezca que estoy exclusivamente dedicado a ofrecerles definiciones, que es el propuesto por Scholz y colaboradores en el 2004. Como ven ustedes, mientras nosotros estábamos haciendo localizacionismo, digamos, inútil, los físicos ya estaban estudiando redes cerebrales, ¿no? Esta es la red cerebral que se establece en una tarea tan simple como la del tamborileo con los dedos, que tiene la ventaja decisiva de que se puede mantener todo el tiempo que queramos para hacer los registros, ¿verdad? Las redes que se pueden establecer en distintas tareas serán, por supuesto, diferentes. Es decir, podríamos pensar que el proyecto del conectoma de los anglosajones, de los norteamericanos de ahora mismo, vendría a ser el mapa profundo de conexión cerebral que, dependiendo de cómo se produce su forma de conexión, corresponderá con un determinado tipo u otro de proceso cognitivo. Uno de los más importantes, como también sabéis todos vosotros, es la red por defecto. Es decir, la red aquella que Risley y colaboradores propusieron en el año 2001 y que sería un estado basal del cerebro, el correspondiente a los registros que estamos haciendo de manera paradigmática con el sujeto en una habitación en penumbra, con los ojos abiertos y sin realizar ninguna tarea específica cognitiva que se le esté proponiendo. En ese caso se activan determinadas regiones mediales, estas que ven aquí, transversal y longitudinalmente, pero que en el momento en que se realiza una tarea concreta que exija, por ejemplo, fijar la atención, inmediatamente queda atenuada o incluso desaparece por completo. Pues la pregunta del $1.000.000 sería si cabe detectar redes entonces en la percepción estética, ya que no nos conformamos con el localizacionismo simple. ¿Podemos tener redes de la percepción estética? Bueno, hipotéticamente al menos seguro. En el año 2012, Bessel, Starr y Raven propusieron una red estética hipotética en la medida en la que no estudiaron conectividad funcional. Pero como se les activaban a través de los estudios de resonancia magnética funcional áreas mediales, pensaron que estas áreas mediales tenían una cierta relación con la red por defecto, algo que ya había sugerido desde luego Jacobsen y colaboradores en el año 2006. Estas conexiones son partes mediales de la corteza frontal, el precunio y el córtex cingulado posterior, que desde luego coinciden con las propuestas de Risley del 2001 y por tanto se identifican con la Default Mode Network. La pregunta inmediata es, oiga, todas las propuestas de las tareas de juicio estético exigen fijar la atención. Si a mí me proyectan un cuadro y me dicen si es bello o es feo o es amarillo o es verde, da igual, me pregunten lo que me pregunten, en el momento en que fijo la atención tendría que haberse desaparecido la red por defecto. ¿Cómo es posible que en el juicio estético se aparezca? Pero claro, esta red estética, como digo, es completamente hipotética por un problema que es el que quiero poner sobre la mesa y es el que justifica el que yo esté aquí. ¿Qué es el problema de la detección de redes? En uno de los imágenes que incluyeron Risley y colaboradores en el artículo penal que presentó la Default Mode Network, establecía, bueno, evidentemente la conectividad funcional es una correlación entre regiones cerebrales alejadas, que no sabemos ni siquiera cómo están conectadas desde el punto de vista anatómico,
pero que se activan y desactivan siguiendo la misma pauta. Desde luego esta pauta de coactivación entre la red que corresponde a la activación en rojo y al amarillo es prácticamente perfecta. Si yo no creyera en Reilly, pensaría que se ha pedido que se la dibujen, porque vaya correlación que ha encontrado aquí, ¿verdad? Es una correlación de series temporales. ¿Y cómo se obtuvo? En este caso por tomografía de emisión de positrones, pero también fue posteriormente confirmada mediante resonancia magnética funcional. Y el problema que tenemos para conseguir establecer correlaciones suficientemente significativas, informativas, de activación y de desactivación de áreas cerebrales que forman parte de la red, necesita un tiempo que dé, digamos, una constancia suficiente de cómo se produce la activación y la desactivación. En este caso, que corresponde a la propuesta de Reilly y colaboradores, 300 milisegundos. Perdón, esto está equivocado. 300 segundos, no milisegundos. Me he equivocado al hacer esta transparencia. 300 segundos. Si alguien de ustedes sabe cálculo aritmético sin necesidad de sacar el teléfono móvil, 300 segundos, ¿cuántos minutos son? 5, ¿verdad? 5 minutos de activación mantenida de una tarea cognitiva que en el caso de la Default Network no tiene ningún problema, en la medida en la que desde el punto de vista paradigmático la Default Network la podríamos mantener hasta que se durmiera el sujeto, ¿no es verdad? Yo creo realmente que ese planteamiento paradigmático es exagerado, que no es posible estar 5 minutos manteniendo un mismo proceso cognitivo, ni siquiera en el estado de reposo, porque es seguro que el sujeto va a estar pensando en diferentes cosas. Pero bueno, demos por bueno que si los referees del PNAS lo han aceptado, nosotros lo vamos a aceptar también, ¿no? De acuerdo. En la Default Mode Network podemos tener 5 minutos de un proceso cognitivo mantenido. Y en la percepción de la belleza o en el juicio moral, ¿cuánto tardamos en hacer un juicio estético o un juicio moral? Milisegundos. Bueno, den un poco de respiro, por favor, al paradigma imperante. Digamos pocos segundos, ¿verdad? 1 segundo y medio, 2, ¿de acuerdo? En 1 segundo y medio o 2, mediante resonancia magnética funcional vamos a tener 2 puntos. ¿Cómo podemos hacer un cálculo de conectividad funcional con 2 puntos? No podemos. Así que necesariamente tenemos que utilizar otras técnicas con una resolución temporal mayor de milisegundos. ¿Y cuáles son? Pues por supuesto el electroencefalograma o la resonancia magnética, perdón, o la magnetoencefalografía. Como nosotros hemos estudiado la magnetoencefalografía, me centraré en ella, pero el argumento sería esencialmente el mismo en electroencefalografía, ¿verdad? Como es sabido, la magnetoencefalografía mide el campo magnético que se genera en los potenciales postsinápticos, es decir, una vez que se establece la conexión sináptica en las dendritas, la corriente eléctrica se transmite por el cuerpo neuronal y genera un campo magnético que es el que finalmente vamos a medir con una máquina que además no supone menos no invasiva, igual que la resonancia magnética funcional, pero llamar no invasiva la resonancia magnética funcional me parece exagerado, porque con el escándalo que hace yo me considero invadido en mi persona, ¿verdad? Pero la magnetoencefalografía no hace ningún ruido, tiene una resolución temporal de milisegundos y una resolución espacial que ellos mismos, los magnetoencefalógrafos, califican de aceptable. Ya veremos después. ¿Cuál es el inconveniente? Que no te lo dicen. Bueno, sí que te lo dicen si lo preguntas.
que no alcanza regiones subcorticales. Es decir, nos quedamos en el córtex en el mejor de los casos. Con magnetoencefalografía nosotros hemos llevado a cabo un estudio el año pasado de las dinámicas de las redes cerebrales que se producen en la estética, en la apreciación estética. Ya no está en prensa, ya está publicado. Y es decir, en la misma revista que Reilly publicó la de Full Moon Network, ¿no? Con 24 participantes, 12 de ellos mujeres, en el estado de reposo. Tomamos ya registros y mediante el juicio de belleza de 400 estímulos visuales, de tal manera que cada estímulo se proyectaba durante 3 segundos y al sujeto se le ponía la siguiente tarea: si el estímulo es bello, levante un dedo, contrabalanceada por supuesto, porque de lo contrario estaríamos identificando cortes motor y no juicio estético, ¿verdad? Y hubiéramos podido estudiar la dinámica milisegundo por milisegundo, pues no. ¿Y por qué? Porque no tenemos potencia computacional suficiente ni algoritmos lo suficientemente fiables para poderlo hacer. Para que nos hagamos una idea de qué estamos hablando, en el mismo centro en el que hicimos este experimento, en el Centro de Tecnologías Biomédicas de la Politécnica de Madrid, está Javier de Felipe, que es uno de los 9 líderes del proyecto del Human Brain Project europeo, y lo que está haciendo es simular mediante computadora cómo funciona una columna de células piramidales. Se miden por millones, como sabéis, en el cerebro, ¿verdad? Cada cálculo relacionado con una de las conexiones de la red de células piramidales exige toda la potencia computacional de la IBM de España durante 2 días. Creen que tendrán simulada una columna piramidal en 6 años. Sí, tal vez no. ¿Y qué tendremos? Una columna piramidal. Se dan cuenta del problema que estamos hablando, ¿no? Es decir, que necesariamente tuvimos que agrupar para medir lapsos de tiempo que fueran más manejables. Y los agrupamos de esta manera: estado de reposo, los 500 milisegundos anteriores a la proyección del estímulo, y le llamamos ventana temporal 0. Una ventana temporal 1 en la que también registramos entre 250 y 750 milisegundos, es decir, de 500 milisegundos como la anterior, y una segunda, a la que llamamos ventana temporal 2, entre 1000 y 1500 milisegundos. Es decir, en 1,5 segundos, bueno, 2 si tomábamos el resting state, se había acabado el asunto. Estudiamos la conectividad en ambas condiciones, es decir, para aquellos estímulos que los sujetos habían dado como bellos y aquellos estímulos que los sujetos habían dado como no bellos. Y los estudiamos utilizando el coeficiente de correlación de Pearson, que es el que cualquier indocumentado en cálculo estadístico utilizaría, es decir, yo, y una fórmula de correlación no lineal, que es Phase Locking Value. Si quieren luego pues les doy cuál es la fórmula matemática, pero vaya por delante que los resultados que obtuvimos eran los mismos con uno y con otro, con lo cual no merece la pena tampoco entrar en demasiadas exigencias, porque sucede que no vamos a cambiar en absoluto la situación. Pues bien, los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. Durante el resting state la conectividad era gigantesca. Bueno, teniendo en cuenta que más del 80% del consumo de oxígeno del cuerpo lo consume el cerebro en el estado de reposo, pues no extrañará a nadie. Y era la misma en la condición bella y en la condición no bello. Bueno, si no nos hubiera salido igual, yo hubiera pedido el exilio en Andorra, porque este es el estado de reposo, es decir, aún el sujeto no sabe que se le va a presentar.
Así que si es bello o no bello el estímulo siguiente, no puede influir en el estado de reposo. Así que las diferencias serán simplemente diferencias provocadas por los artefactos estadísticos que nos puedan aparecer. Sí. Perdón la interrupción, pero nada más para que me quede claro. ¿La correlación es global o hicieron por zonas? No, global. Esto es todo. Bueno, perdón, se me ha olvidado, esto es importantísimo. Es correlación entre sensores MEG. Es decir, lo que nosotros medimos es activación o no activación de cada uno de los 148 sensores MEG, ¿verdad? Y es global. Es decir, no estoy fijando regiones de interés en absoluto. ¿Hicieron, digamos, el análisis de redes que se usa para...? No hace falta. Es decir, esta es la red que aparece directamente. Todas estas conexiones, es decir, esto significa que cada raya significa que este sensor de aquí está conectado en el estado de reposo con todos aquellos a los que lleva la conexión. Es decir, es el típico estudio que aparece en la Phase Locking Value y que no digamos, impone ninguna condición previa. Es una conectividad absoluta, bruta, por decir así, ¿verdad? En la ventana temporal primera, entre 250 y 750 milisegundos después de la proyección del estímulo, el resting state quedaba, la conectividad del resting state disminuida brutalmente, cosa que Rice hubiera aplaudido, porque si la Default Mode Network es la que está activa en el estado de reposo, directamente se tendría que disminuir al fijar la atención, y es lo que hace el sujeto, fijar la atención. Hay una gran conectividad occipital, lógico, se está activando todo el sistema visual primario y secundario y no hay mucho que discutir, desde luego, es así, ¿verdad? Entonces, ¿qué demonios es esa red estética hipotética que se activaba cuando la tarea de juicio estético y que coincidía con la Default Mode Network? Pues la que aparece en la ventana segunda. En la ventana segunda se realiza una recuperación de gran parte de la conectividad existente en el estado de reposo, pero de tal manera que ahora es diferente en el caso de los estímulos bellos y de los estímulos no bellos. En el estudio transversal que compara la conectividad en una y en otra condición, se ve estupendamente bien lo que quiere decir la sincronización recuperada. Es decir, aquí tienen ustedes la sincronización en el estado de reposo y en la ventana temporal segunda en la condición bello, en la que no solamente hay una coincidencia entre el estado de reposo, sino también una mayor activación bilateral, pero en la que no voy a entrar porque tiene que ver con cuestiones relacionadas con la atención y no creo que nos interese demasiado. Pero en el análisis intercondiciones, es decir, cuando se compara lo que sucede en la ventana temporal de segunda bajo la condición bello, es decir, los estímulos que el sujeto ha tomado por bellos y los no bellos, la mayor conectividad cuando se aprecia la belleza está clara. Y haciendo la sustracción, lo que nos aparece es lo que nosotros llamamos la red estética tardía. Aquí está puesta en diferentes vistas, en diferentes perspectivas, que supone conexiones mediales fronto-occipitales, incluyendo el parietal derecho y algunas zonas temporales izquierdas, y que coincide bastante bien con aquella red hipotética que había sido indicada mediante la resonancia magnética funcional. Pero ahora empiezan los problemas. ¿Estamos midiendo lo mismo con magnetoencefalografía y con resonancia magnética funcional? Pues, ¿qué es un proceso cognitivo? Tanto de percepción estética como de juicio moral. Pues es el resultado de una activación neuronal, ¿verdad? Y esta activación neuronal se puede medir mediante cambios en el potencial eléctrico extracelular con la electroencefalografía,
mediante cambios del campo magnético intracelular con la magnetoencefalografía, o a través del estudio de las señales Bolt en la resonancia magnética funcional. Es decir, estamos en una situación en la que la neuroimagen, tanto estructural como funcional, utiliza diferentes técnicas. Estamos haciendo lo mismo. Desde luego, a través de la obtención de los registros, de ninguna manera, porque la resonancia magnética funcional supone la activación de los voxeles, que nosotros podemos definir como queramos, pero en principio entre 1 y 4 milímetros cúbicos es lo común, es decir, algo tan pequeñito como millones de neuronas, y que tiene una precisión temporal muy baja. Es decir, lo único que sabemos cuando hemos tomado registros de resonancia magnética funcional es que a lo largo de 1,5 segundos aproximadamente ha estado activada esa red. ¿Y por qué se tarda 1,5 segundos? Pues porque el barrido que estamos haciendo del cerebro físicamente lo exige, pero además hay un delay, hay un retraso provocado porque las señales Bolt que estamos identificando no coinciden con la propia activación neuronal. Pero esto sería lo mismo que intentar hablar por teléfono con Marte. Vale, de acuerdo, tendríamos 2 segundos de retraso, pero ya serían los mismos todo el tiempo, o sea que eso no es un problema muy grave. Por favor. En la resta que hizo de las imágenes, lo que se nota y llama la atención es que se ve solamente la activación del hemisferio izquierdo. Sí. ¿Es verdad que es así como aparece? No, además se activa el parietal derecho, pero en efecto es así. Uno de los problemas que tuvimos era la necesidad de, es decir, los cálculos estadísticos un poco serios exigen numerosos registros y numerosos sujetos. Si divide usted los sujetos por la mitad, la estadística se le va a empezar a ir por allá. Así que tomamos 24 sujetos a conciencia de que la activación, porque lo hemos publicado nosotros mismos en el PNAS, que la activación neuronal no es igual en mujeres y en hombres. Es decir, necesariamente ahí tenemos un problema, pero bueno. Pero una de las cosas que llama la atención es que sea el hemisferio izquierdo el que parece ser que se está activando ante lo bello. Y el parietal derecho, por favor, porque es que el parietal derecho es lo que activamos los hombres, o sea que no me lo olvide. El hemisferio izquierdo fundamentalmente es una activación femenina la que hemos detectado. Como les decía, la fMRI no tiene precisión temporal y todo el mundo lo admite, ¿verdad? Pero la electroencefalografía mide el voltaje de los electrodes y la magnetoencefalografía la activación de estos sensores que forman parte del casco del magnetoencefalógrafo, ¿verdad? Y tienen una falta de precisión espacial importante. Es verdad que mediante trabajo ímprobo podemos intentar identificar las regiones activadas resolviendo el problema inverso de localización de fuentes. Bueno, a veces sí y a veces no, y en cualquier caso siempre vamos a estar con la duda acerca de si en la resonancia magnética no la tenemos en absoluto, pero en la magnetoencefalografía sí lo tenemos. Así que tal vez podríamos pensar en vivir en el mejor de los mundos posibles, es decir, hacer corregistros que de momento no se puede hacer en resonancia magnética funcional y en magnetoencefalografía, pero está disponible tanto en resonancia magnética funcional con electroencefalografía como en magnetoencefalografía con electroencefalografía. Por corregistro lo defino de esta manera. Yo proyecto un estímulo y en el mismo sujeto registro su actividad cerebral a la vez con fMRI y EEG o con MEG y EEG. Eso es el corregistro. No es ningún artilugio de que, bueno, lo llevo en esta máquina, luego lo voy a la otra y le proyecto el mismo estímulo. No. Estoy directamente registrando. ¿Y qué estoy registrando? Y esta es una de las cuestiones que quiero discutir con ustedes. Digamos que podríamos hablar
los campos sinápticos, la activación de los campos sinápticos, que es algo que tiene que ver con conjuntos de células y que finalmente damos por supuesto que nos va a llevar en términos finales a una determinada conducta o una determinada condición. Es lo que sucedía, por ejemplo, cuando estábamos empezando en los tiempos de Vandenberg y con un electrodo veía que se activaba en el cerebro del gato al presentarle un estímulo visual, o activando una determinada zona motora mueve un sujeto el brazo, ¿verdad? Pues bien, con la electroencefalografía y con la resonancia magnética funcional estamos analizando lo que hacen determinados grupos de células que inducen campos eléctricos o campos magnéticos, mientras que en la resonancia magnética funcional y la tomografía de emisión de positrones estamos analizando la actividad de otros grupos de células que no sabemos si son los mismos o no, a través de la medida de la activación magnética que producen la pérdida en la hemoglobina del oxígeno que transporta. Así que lo que planteamos aquí es una corrección causal entre una sinapsis y un campo eléctrico magnético y entre una sinapsis y una acción hemodinámica. Pero la acción hemodinámica y los cambios de los campos no se producen en los mismos grupos de neuronas. Estamos entonces midiendo lo mismo. Lo que les vengo a presentar a ustedes es un proyecto para determinar si estamos midiendo lo mismo o no. Como las correlaciones en el corregistro son fiables, es decir, en un corregistro es evidente que el sujeto está haciendo una única cosa que estamos midiendo por dos vías, comparando mediante el corregistro los resultados que vamos a obtener, es posible que obtengamos algunos datos interesantes a la hora de discutir. Vamos pues con la identificación de redes neuronales para ver si del corregistro vamos a sacar algo en claro. El modelo, de interconexión neuronal no es una neuroimagen. Es decir, lo que les he presentado a ustedes de redes neuronales identificadas a través de la MER es el resultado de un cálculo estadístico, no es una neuroimagen, ¿verdad? Son pautas temporales de activación y de desactivación, lo que llaman el firing en los anglosajones, de tal manera que a lo largo de un determinado tiempo vamos a tener una región, que es la que estamos estudiando, activándose y desactivándose, ¿verdad? En este caso corresponde al área 18 del córtex visual del gato, cuando se le somete a estímulos lumínicos. Los grupos de neuronas, es decir, las redes que establezcamos, son un análisis estadístico, son un constructo matemático que estamos logrando, ¿verdad? La conectividad funcional se define precisamente como esta dependencia temporal estadística de zonas neuronales pues que están situadas en regiones separadas y cuya conectividad anatómica de momento no nos importa gran cosa. Tenemos que tener series temporales comparables, pues la cuestión es entonces, ¿cómo podemos comparar series obtenidas mediante registros tan diferentes? La identificación clásica que se hace a través de registros MEG o lo que ustedes quieran, nos lleva al resultado de que no nos creemos la precisión espacial que hemos dado. Cuando ustedes me decían, oiga, solo se activa el córtex, el hemisferio izquierdo, y yo les he dicho que sí, he mentido de manera brutal, porque solo sé lo que sucede en sensores que probablemente quedan activados por el campo magnético cortical, pero de las zonas subcorticales ni idea. Con la resonancia magnética sucede lo contrario.
Tenemos un conjunto de voxeles, obtenemos esta dinámica de activación, pero solo la podemos obtener a través de una precisión temporal que no nos satisface. Pues bien, los corregistros unen las dos cosas. Si tuviéramos un diseño que permitiera la comparación de cómo se producen los findings en las series temporales de fMRI y de electroencefalografía, desde luego que habríamos resuelto el problema. Pero para ello necesitamos una tarea cognitiva lo suficientemente extendida como para que la resonancia magnética funcional nos dé series. Bueno, 10 segundos, pongamos. Yo creo que sostener que durante 10 segundos el sujeto en el estado de reposo mantiene un proceso cognitivo estándar o mantenido no es excesivo, ¿verdad? Hacemos un corregistro de electroencefalografía y resonancia magnética funcional. Identificamos cuáles son las redes de activación sincronizada por ambas técnicas y aquí viene la madre de cordero, intentamos identificarlas para ver si son iguales o no lo son. Y cómo se pueden construir un algoritmo para la identificación de redes que tienen frecuencias tan absolutamente distintas. En el caso de la electroencefalografía o de la resonancia magnética funcional, podemos elegir entre una amplia gama, porque como saben ustedes, perdón, esto no lo he dicho por eso, como ya lo saben, es una combinación de redes de distintas de activaciones en bandas de distinta frecuencia en la que se establece, y podemos aislar una para ver qué es lo que sucede, pero en realidad por lo menos son estas 5 bandas las que se nos van a activar. La idea que manejamos nosotros en Mallorca es la siguiente. Imaginemos que nosotros hemos obtenido una activación con la electroencefalografía que es así, ¿verdad? Esto es 1 segundo, estos son los 10 segundos. Se puede calcular una envolvente. Si la envolvente coincide con las pautas de activación y desactivación de la resonancia magnética funcional, podemos estar razonablemente seguros de que estamos midiendo el mismo fenómeno cognitivo con las dos técnicas distintas. ¿Y cómo se puede saber si coincide o no coincide? Pues mediante los algoritmos de la envolvente. En este asunto se está trabajando en estos momentos en el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos de Palma. Las claves de este proyecto entonces implican que no se buscan localizaciones espaciales compartidas. Las localizaciones espaciales compartidas, yo creo que ya podemos renunciar. Es decir, no me hable usted de localizaciones espaciales ni con EEG ni con MER, no las vamos a encontrar. No hay una identidad anatómica entre regiones fMRI y regiones EEG. Lo que buscamos son pautas compartidas de sincronización. De tal manera que si mediante una identidad funcional de sincronización, no anatómica por supuesto, debida a un mismo proceso cognitivo, las encontramos, conseguiremos dar a la fMRI una precisión temporal, no una precisión espacial a la electroencefalografía, que es lo que busca todo el mundo. Esta es una tarea desde mi punto de vista nada esperanzadora. Es decir, lo que buscamos dando marcha atrás es esta correlación, porque de tal manera, imaginemos que nosotros nos interesa este pico de activación de la fMRI. Con la fMRI vamos a estar seguros a qué región corresponde, sabemos la región a que corresponde, pero esa región en este segundo no podemos, solo tenemos 1 punto, 2, 3 en 1 segundo como mucho. No podemos saber cuál es su dinámica interna.
Sin embargo, su dinámica interna nos la proporciona la electroencefalografía. Si obtenemos las series temporales durante los 10 segundos en el estado de reposo, identificamos las regiones de interés gracias a la resonancia magnética funcional y utilizamos la serie temporal de sensores para identificar cómo se activan y desactivan a lo largo de un segundo, podremos extrapolar el resultado a la región de interés de sincronización equivalente en otras tareas que ahora no se llevan a cabo durante 10 segundos, sino durante un determinado segundo. Lo que habremos hecho es identificar que la activación de ciertos electrodos EEG nos da el proceso fino de dinámica para esta región de interés. ¿Sí o no? Falta la hipótesis nula. No, hay otra manera de comprobar. Como ustedes saben, uno de los problemas de que tardemos 1,5 segundos en la resonancia magnética funcional es que estamos haciendo un barrido del cerebro. Pero si tomamos registros de rebanada única, ahora lo que tardamos en obtener un registro son 100 milisegundos. Así que como tenemos identificada la región de interés, podemos dejar en esa región de interés. Bueno, ya sé que nuestra región de interés es cúbica y yo estoy hablando de un corte. Bueno, en la mitad de esa región de interés, si prefieren ustedes, ¿no? El registro y comparar si este registro cada 100 milisegundos, es decir, hemos aumentado por 10 la accuracy, la capacidad de obtención de resultados, sigue coincidiendo con la pauta que habíamos obtenido en EEG. Si el resultado es positivo, podemos usar este modelo en tareas para las que conozcamos la activación de la Default Mode Network, por ejemplo, tareas de percepción estéticas o tareas de juicio moral. En ambas es trivial obtener la Default Mode Network porque basta que al sujeto lo registremos durante 2 o 3 segundos antes de que empecemos con los estímulos para conseguir una Default Mode Network en concreto. Así que, como ven ustedes, lo que vengo aquí yo es a pedir un salvavidas. ¿Y en qué consiste el salvavidas? En algunas preguntas que les voy a hacer. Primero, ¿están interesados ustedes en la dinámica de redes en el juicio moral? ¿Tienen ustedes una máquina de resonancia magnética funcional que se pueda utilizar? ¿Puede hacer corregistros fMRI EEG? Bien, casi me había imaginado las 3 respuestas. El corregistro implica únicamente disponer de un casco que está construido de tal manera que es compatible con el trabajo dentro de la resonancia magnética funcional, porque no tiene ningún elemento mecánico, y yo creo que sería una cuestión interesante el que, si tiene sentido plantear un proyecto de investigación de este tipo, justificara para la compra de un campo de corregistro. Pero además necesita, por supuesto, de técnicos lo suficientemente formados como para poder llevar a cabo los corregistros. Esta es la mala noticia. La buena noticia es que en el Centro de Tecnología Biomédica los tenemos. Es decir, que un programa de cooperación podría servir sin el menor problema, porque si yo a alguien de Madrid le digo que si quiere venir a México, yo ya sé que me va a decir que sí antes de que termine la frase. O sea que no hay demasiadas dificultades. Pero esto es un primer planteamiento en el que he puesto sobre la mesa las cartas y no me he guardado ninguna en el bolsillo. Ahora viene
digamos, la necesidad de entrar en lo que es verdaderamente interesante, que es la discusión, para ver si en principio sería factible y sería interesante y sería apoyado por el grupo el empezar por la obtención de corregistros, suponiendo que tuviéramos los medios para hacerlo, de resonancia magnética funcional y de electroencefalografía en una Diffuse Mode Network o en una tarea continuada como puede ser la del finger taping, para empezar a acumular los datos brutos de activación que nos permitieran intentar construir los algoritmos de eventual coincidencia entre la envolvente de la EEG y la activación de la fMRI. Si se puede hacer o no se puede hacer es algo que en principio es probable que sepa yo en el transcurso de los próximos 6 meses. Los primeros trabajos que estamos haciendo se han hecho a través de la unión, no en el estudio del milisegundo, pero agrupando en ventanas de 20 milisegundos, y las ventanas de 20 milisegundos parecen excesivamente pequeñas para poder llegar a resultados que nos permitan hacer identificaciones. Dicho de otra manera, da la impresión de que la unidad cognitiva, por llamarle de alguna manera, lleva más de 20 milisegundos. Como tenemos con 500 y la respuesta es que sí, y tenemos con 20 y la respuesta es que no, ahora se trata de regatear, de ver dónde tenemos que cortar. Si yo tuviera que hacer ahora una especie de apuesta, estará entre 50 y 100 milisegundos el resultado, ¿verdad? Así que por ahí vamos a ir. Pero el problema es que yo el segundo cuatrimestre me lo paso en Madrid por culpa de las máquinas que están en Madrid, mientras que los trabajos de conectividad se hacen en Palma. Entonces, cuando estoy en Madrid, los físicos deciden irse a dormir y comer, y ir al cine y este tipo de cosas inadmisibles en cualquier trabajo de equipo. Y hasta que no vuelva a Palma no conseguiré que dejen de hacer esas tonterías y se pongan verdaderamente a trabajar. Así que por eso les digo que en los próximos 6 meses espero haberles animado lo suficiente como para que obtengamos algún resultado preliminar. Sé que estará lleno de errores, sé que estará lleno de imprecisiones, sé que nos habremos equivocado probablemente en muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué banda elegimos? Esa es una de las cuestiones interesantes. Claro, ¿qué banda preferirían ustedes en términos cognitivos? Gamma, ¿verdad? Gamma. En principio, empezamos con gamma. No hay manera. Los resultados los obtenemos con beta. Sorpresa, ¿verdad? Porque es la de Howard. Son cosas, yo que sé por qué. Es decir, lo único que sé es que con gamma no nos funciona y con beta sí. Y aún en la explicación del por qué no te quiero ni decir que nos falta lo que nos falta para poderla conseguir. Probablemente con gamma pudiéramos, es decir, el resultado es una conexión de banda y de frecuencias y de tiempo de ventana. Entonces probablemente para la gamma los tiempos de ventana que estamos tomando no son buenos, pero para la beta sí. Me refiero a 500 milisegundos. En 500 milisegundos beta es la que nos da los resultados. A gamma algún momento nos tendrá que dar, o si no hay que rebobinar todo lo que se ha publicado y decir que gamma en realidad no sirve, cosa dudosa, ¿verdad? Las frecuencias rápidas, las fast frequencies dentro de gamma, o sea, se han registrado solo con los registros gamma. Bueno, esto lo he visto más en... Sí, no, es decir, estamos en un estadio muchísimo más incipiente todavía, es decir, probablemente lo que podríamos decir análisis fino nos queda mucho tiempo por delante para poderlo hacer. Antes yo quiero saber si la envolvente coincide con las pautas de firing de fMRI. Eso es lo que
podemos, no sé si hayan visto, hace poco vino un chino de la Facultad de Medicina de la UNAM y él estaba desarrollando algoritmos Sí, para acoplar sincronizaciones, ¿no? Bueno, ya hay varios, ¿no? Sí. Hay varios grupos que ya tienen estos sistemas muy bien acoplados, ¿no? A mí lo que me gustó, lo que estaba haciendo este sujeto fue que estaba acoplando actividad espontánea, ¿no? Que se sabe, por ejemplo, que la actividad espontánea está quizás modulando mucho los procesos cognitivos que podrían estar relacionados a la estética y a la belleza. sí. Y además que... Sí, este es uno de los resultados que hemos obtenido en el artículo publicado. Y Sí. que la actividad espontánea genera redes, o parece que va generando redes predictivas, ¿no? Sí. Entonces, mientras que nosotros apenas estamos considerando si algo es estético, bello, o quizás hasta un movimiento, la actividad espontánea que ya que ha adquirido cierta espaciotemporalidad, genera una respuesta anterior a la propia voluntad. Ese es exactamente el modelo que nosotros estamos manejando en estética y es el modelo que Haidt propone en moral a través de estudios conductuales, es decir, que probablemente también funcionará en el juicio moral. Nuestro cerebro parece comportarse de la siguiente manera. Por favor, esto no digan que lo he dicho. Es la ventaja de los seminarios, que luego uno puede negar que haya dicho casi cualquier cosa. A mí me presentan un estímulo, ¿verdad? Y mi cerebro, en un tiempo mínimo, ya ha decidido si es bello o no bello. Igual que en un juicio moral ha decidido si es aceptable o si no lo es. Todo el proceso siguiente es el proceso de... ¿cómo diríamos? Darle vueltas. Exactamente. Para encontrar el porqué. Pero no el porqué de algo que pueda cambiar mi juicio, sino el porqué del juicio que yo he tomado. Ese es un modelo que yo creo que se va a mantener en el tiempo. Y en estética nos retrata muy bien lo que sucede, ¿verdad? En moral vamos a intentar en breve, y de hecho tenemos ahora en marcha un proyecto de investigación que Carlos conoce estupendamente bien, en el que vamos a presentar a los sujetos estímulos que puedan ser evaluados en términos de juicio estético y también en términos de juicio moral. Ya sé yo que la primera reacción de cualquiera que le digan eso es no es posible, pero les pido que piensen en un cuadro de Rembrandt que es Saturno devorando a sus hijos. Tiene evidentemente connotaciones morales y tiene evidentemente connotaciones estéticas. Bien, nos falta encontrar 120 cuadros así y ya está. Pero tenemos ya el compromiso del Museo del Prado de que nos dejan examinar toda su colección, tanto la exhibida como la que existe en los sótanos, para encontrar cuadros de ese estilo. Como además habrá que hacer una diversificación, porque la cuestión estética depende mucho, bueno, la moral también, pero la estética en especial del espectador. Es decir, hay gente que le gusta el arte expresionista abstracto y otros que lo odian, y los que les gustan el impresionismo y otros no. Pues claro, hay que diversificar los estímulos y vamos a tener problemas, pero benditos sean los problemas técnicos, porque siempre se pueden resolver. Los problemas que querría resolver con ustedes son los conceptuales, es decir, en qué medida un programa de trabajo de este tipo podría llegar a ser, en el tiempo que ustedes decidan, algo como para ponerlo como objetivo, ¿verdad? Claro, yo no conozco México en la estructura de investigación, pero exigiría poder pedir un proyecto de investigación, un I+D, y no sé ni los plazos, ni las formas, ni cómo funciona. En España sí que lo sé, pero yo creo que estaría estupendamente bien que este experimento se hiciera en México y en España, porque si los resultados con sujetos diferentes, claro, habría que hacerlo con sujetos diferentes, son
relativamente equiparables, la potencia explicativa que se obtiene es en verdad muy superior. Se abre el turno. Pues sí se podría, ciertamente. El resonador acaba de recibir dinero para ampliar y se puede conseguir convencer a la gente de gastar los 500,000 pesos en comprar el equipo de electroencefalografía asociado al resonador. Aquí hay dos expertos en resonancia que fácilmente pudieran dar sus opiniones acerca de la posibilidad de qué tanto se podría asociar. A mí lo que me llama la atención de asociar la parte de lo bello con los juicios morales es que creo que se pueden traslapar ambos. Si no les importa, esto que se lo he mencionado como proyecto que tenemos, dejémoslos para después, porque si con uno no nos aclaramos, no les quiero ni decir, desde luego que se van a solapar. Estoy convencido de que la hipótesis nula consiste en que partes importantes de la red van a ser las mismas, entre otras cosas porque hay una tarea cognitiva que es la de elegir, que es compartida en ambos casos, pero probablemente por otras razones mucho más sólidas que llevarían a aquella paradigma tan querido por la filosofía de que lo bello es bueno, ¿verdad? O dicho de una manera muy pedestre, ¿no? Pero no creo que estemos en condiciones. Esto se lo he mencionado únicamente a los efectos de que vamos a empezar a identificar estas cuestiones. Pero dense cuenta de la ventaja enorme que tenemos para los juicios morales si construimos estímulos de cuadros que pueden ser evaluados de manera moral, porque uno de los problemas que tenemos tremendos con los juicios morales utilizados por el paradigma de Green y colaboradores desde tiempos inmemoriales es que cuando se empieza a hacer el juicio moral, es decir, a mí me dicen, tengo 5 personas en una habitación y se prende fuego a esa y resulta que solamente hay una salida y en la salida hay un cojo y si no mato al cojo tirándolo por la ventana no puede escapar nadie. Bueno, me da la impresión de que en una narración así ya se están empezando a hacer juicios morales mucho antes de que le digan, ¿le parece aceptable tirar al cojo? ¿No? Claro. Es decir, es un problema tremendo, que no lo es en la fMRI porque 1,5 segundos es la eternidad absoluta, pero con resonancia magnética, con magnetoencefalografía, no sabríamos dónde disparar el trigger. Así que un cuadro al que haya que calificar de moralmente aceptable o no la acción que está ahí es muchísimo más inmediato, ¿verdad? Así que eso ya sería una ventaja decisiva de cara al experimento, el que gracias al otro tendríamos este tipo de estímulos, ¿sí? No conozco la publicación y hay algunos puntos que no me quedaron claros, la última. Y así como mencionó que son hombres y mujeres, supongo que el rango de edad también... Está controlado. Rango de edad, destreza, es decir, diestros o zurdos, correcciones visuales y formación escolar. Es exactamente lo que pensé que hicieron, pero hay un caso que está en los medios en este momento en México y llama la atención. Un grupo de adolescentes de 12 años matan a uno de sus compañeros, sí, empujándolo contra... Sí, ya lo he leído. No sé, aquí le llaman bullying, aunque eso no se llamaría bullying en España, bueno, porque se dedica a lo que hacen los jefes con los empleados, el bullying. Es de llamar la atención, sí, cómo se ha ido haciendo permisiva la sociedad mexicana, sí, hasta llamarle con distintos adjetivos. Sí. Y en ese sentido, inclusive a mí me llama la atención si en la adolescencia los juicios morales no solo están relajados, sino ni siquiera se han terminado de construir, que llevan a un grupo de adolescentes a cometer un asesinato, claro, colectivo.
Cualquiera que haya leído El Señor de las Moscas compartirá totalmente esta apreciación, ¿verdad? Entonces, con el objetivo de enriquecer esta propuesta, sí, sería tremendamente enriquecedor incluir además a sujetos en distintos estados de maduración cognitiva, sí, de tal forma que nos pudieran acercar un poco más a cómo están sucediendo estos juicios morales. Claro que sí, además Colbert, si viviera, sería feliz, ¿verdad? Yo creo que hay algunas variables que hay que controlar, pero que se pueden utilizar cuando sepamos que funciona el paradigma, ¿verdad? El protocolo que funciona, ¿no? Una es el sexo. Mujeres y hombres pueden muy bien establecer redes diferentes, perfectamente. La edad, la condición social, la educación, la pertenencia a una sociedad urbana o rural. Es decir, son numerosas las variables que se pueden empezar a manejar. El otro proyecto de investigación que hemos pedido y que probablemente obtendremos en Mallorca es el que os vine a contar y que me dijisteis que en México no se puede hacer por razones que me niego a repetir, y que consiste en ver cómo son las redes cerebrales cuando se hacen juicios morales que impliquen el sacrificio de una persona para salvar a otras, el protocolo de Green, comparando delincuentes con delitos de sangre que han sido condenados a la cárcel y los jueces que les juzgaron. Es probable que obtengamos dinero para hacer ese proyecto, y en el Consejo General del Poder Judicial Español ¿Nos obligará? han dicho que están felices con él. Incluso si les dije que vamos a hacer en los delincuentes dos grupos, psicópatas y no psicópatas, y que al presentar el control del DSM-6 para definir la psicopatía, los referees nos obligarán a presentar el mismo test a los jueces. Para mi sorpresa, el secretario del Consejo General del Poder Judicial me dijo: pues a mí no me extrañaría nada que hubiera que hacer un grupo de juicios de jueces psicópatas, ¿no? Me parece un poco exagerado, pero tal vez podría ser. Es decir, realmente lo hermoso que tiene todas estas cosas de las que estamos hablando es que estamos casi como von Leeuwenhoek cuando descubrió e inventó el microscopio, que mirara lo que mirara era una novedad. Es decir, cualquier variable que utilicemos seguro que tiene resultados publicables en revistas de alto impacto, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, cuando en el 2009 nosotros publicamos en los Proceedings de la National Academy of Sciences que las mujeres activan los dos hemisferios, pero los hombres solamente el derecho en la percepción de unos determinados estímulos para calibrar su condición bella o no bella, la primera semana tuvimos 382 impactos. Es decir, que no es difícil entender que todas estas cosas tienen un interés enorme. Pero lo que pongo sobre la mesa es absolutamente aburrido y no se puede publicar casi en ningún lado, que es el de intentar ver si podemos dar a la resonancia magnética funcional una dimensión temporal aceptable. Y si consiguiéramos el equipo de EEG compatible con resonancia, también los técnicos ya capacitados nos ayudarían a instalar. Bueno, esto tendría que hablar claro. Yo he dicho que creo que va a suceder esto, pero también sería posible perfectamente mandar a un técnico a Madrid y hacer un training allí. No tendría ningún mínimo problema. La single slice esta que a vosotros os ha parecido de lo más natural, cuando lo presenté en Madrid me dijeron: tú estás loco. O sea que también era hace un año, o sea que
las cosas cambian, ¿verdad? Y me parece que es algo que también hay que hacer. Es decir, no sé si vuestros técnicos permiten hacer este tipo de registros o no, pero en cualquier caso... Tiene razón, Emilio, no sería exactamente un técnico, sino uno de los investigadores del equipo. Bien, cuando yo hablo de técnico hablo de una persona, no. Es que nosotros en España estamos tan jerarquizados que a los que realmente saben les llamamos técnicos y a los que obtienen el dinero les llamamos investigadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, quienes están haciendo los trabajos de análisis de Face Locking Value, pues son físicos que se están doctorando ahora, o sea, de técnicos no tienen nada, pero su consideración administrativa para poder tener un contrato es la de técnico, ¿no? Sí. Profesor, un comentario no de aspecto técnico. Han analizado, supongo, el impacto que tiene el entorno cultural en la apreciación de lo bello. No, lo que hemos hecho es controlar esa variable. Es decir, en vez de utilizar personas con más o menos formación y con una procedencia diversa, lo que hemos hecho es homogeneizar el grupo para que fueran todos relativamente iguales. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, todos son estudiantes de doctorado de la Facultad de Medicina de la Complutense. Sí, pero no reduciendo cultura a formación académica. Por cultura quiere usted decir el grado, digamos, de entrenamiento si van mucho a los museos. No, a las prácticas sociales de los individuos. Yo estoy pensando en esto, por ejemplo. Alguien que mirase el cuadro que expresa Tocopal, sí, pero que perteneciera a las zonas de África donde abunda el cubo. Bueno, claro. No, los sujetos son todos pertenecientes a una... De hecho, esto que me dice es un proyecto que yo tuve que abandonar por razones personales, en las que lo que pretendíamos era precisamente este tipo de juicios morales y estéticos ambos, hacerlos en sociedades rurales y en sociedades urbanas de Dinamarca, México, España y Tanzania. Y ya hubiera podido responder a la pregunta que me está haciendo, pero lo que hacemos de momento es estrechar, y para evitar el problema de que podemos estar dando con alguien que pertenezca a una sociedad de apoyo del arte o algo de eso, se aplican previamente, y esto se va a hacer en la Universidad de Viena, test que evalúan la sensibilidad estética y la sensibilidad moral, con el fin de o bien coger un grupo de alta sensibilidad moral y otra de baja sensibilidad moral, de alta sensibilidad estética y de baja sensibilidad estética, o si no tenemos tanto dinero, uno único de una determinada rango de sensibilidad estética y moral. Es decir, esa variable se puede controlar. Déjeme decirle algo, pero rapidito, sí, en lo que estoy pensando. La valoración de el cuerpo humano muerto de un cadáver sería muy distinto entre un grupo de judíos ortodoxos, por ejemplo, claro, que tienen la prohibición de tocar un cadáver. Por supuesto. O lo que sucede, y se sabe por etnografías, en algunas regiones de Yucatán, México, en donde después de algunos años de enterramiento se rescatan los huesos de los familiares, claro, y se limpian anualmente. O en Chiapas, en donde al cadáver se le lava y se recupera el agua y todos los asistentes al velorio lo beben. El impacto debería ser distinto. Por supuesto que lo será. Como mínimo la hipótesis nula es que lo va a ser. Pero ya digo que en la medida en la que el uso de variables no se puede hacer mientras no tengas un protocolo que sepas que te funciona, es preferible en un primer momento controlar todas estas variables para que no nos intervengan en el resultado final. A veces puede uno incluso llegar a ser paranoico en el control de las variables. En el primero de los experimentos del año 2004 estábamos tan obsesionados con construir estímulos que solo difirieran en la cuestión estética, que incluso controlamos el histograma de color,
la luminancia y la luminosidad reflejada, ¿no? O sea que desde luego ya sabemos ahora que no era necesario, pero más vale pasarse en el cuidado del control de las variables al principio, luego se puede relajar la exigencia metodológica, claro. A lo mejor es muy obvio y yo me lo perdí, pero ¿por qué el cerebro en reposo funciona como un auto estacionado a 80 kilómetros por hora? Hay dos respuestas, una hipotética y probablemente cierta, y otra técnica y completamente equivocada. ¿Cuál prefiere? La que parezca mejor o más plausible. Nosotros creemos que en un primate el estado de reposo es la siguiente situación. Yo estoy en la sabana, no tengo calor, no tengo frío, no hay ninguna hiena cerca, está anocheciendo, he comido, estoy tranquilo, me encuentro en el estado de reposo. Lo que estoy haciendo es estar en el mundo de una manera general, no orientada, ¿verdad? Pero es absolutamente necesario que mis recursos de respuesta estén preactivados de alguna manera, con lo cual mi cerebro no está en switch off, sino que está dispuesto a tener una respuesta rápida cuando sea necesario. ¿Y cuándo es necesario tener una respuesta rápida? En el momento en el que el campo visual, si es que estoy hablando de estímulos visuales y no olfativos, me aparece cualquier cosa que me llame la atención, es decir, que no forme parte de lo previsible. Inmediatamente yo tengo que estar en condiciones de responder, porque no es lo mismo si es una jirafa que si es un leopardo. Me va a provocar la destrucción de la Default Mode Network de inmediato, pero es necesario que ya haya una previa inversión de recursos cognitivos para poder dar una respuesta. Esta yo creo que es la respuesta real, pero es una respuesta hipotética, en la medida en la que, desde luego, yo no conozco ningún experimento que haya permitido falsar esta hipótesis. Técnicamente yo le diría que, en cualquier caso, los procesos metabólicos relacionados con el cerebro exigen semejante consumo de recursos que antes de que se muera usted va a estar en la misma situación de un consumo brutal, ya esté en el estado de reposo, ya esté en el estado que sea. Es decir, el cerebro de todas maneras es el hijo tonto de la familia que está pidiendo cuidado, atenciones, dinero y recursos todo el tiempo, ¿verdad? Pero me parece que eso no explica nada, porque la pregunta siguiente es: ¿cómo es posible que la selección natural haya fijado una estructura así? Solamente es si es útil para qué determinadas cosas. Una de las cuestiones más interesantes es que durante el estado de reposo se producen fenómenos de mind wandering. Es decir, yo estoy dejando volar la mente, y el mind wandering es un estado en el que introspectivamente es probable que muchos de nosotros, si no todos, hayamos tenido ya la experiencia de que mediante el mind wandering se pueden resolver problemas que con la atención fijada no se resuelven. Yo he estudiado algunos cursos de ingeniería y he resuelto problemas en el estado de reposo e incluso durmiendo. Es decir, que el cerebro actúa en este mind wandering. Pues bien, nuestra hipótesis, que creo yo que no es nada equivocada, es la de que la percepción estética y probablemente la percepción moral aprovecha procesos de mind wandering. Es decir, la Default Mode Network ya nos está preacondicionando, no solamente para, ojo, si aparece un leopardo, sino para
tener toda una actitud frente a la percepción, sobre todo de lo que es feo y de lo que es moralmente reprobable, que es lo peligroso. Es más, en principio, arriesgado y por tanto necesario identificar rápidamente aquello que llama la atención por feo que aquello que llama la atención por... Desde luego el sistema límbico lo activa con mayor fuerza los estímulos dados por feos que los estímulos dados por bellos, y con el juicio moral estoy convencido que va a pasar algo muy similar. Tengo varias cosas, no sé si por favor los demás. Sí, adelante. No, adelante. Casi todo adelante. Ya le estamos dando permiso. Entonces, comentarios ahí. Me parece muy desafiante el desafío que estás poniendo enfrente, muy arrojada la propuesta, porque pues realmente podría tener consecuencias muy importantes. Yo quisiera plantear posibilidades alternas como para enriquecer la propuesta. Y una tiene que ver a lo mejor con retomar esta idea de los heurísticos, las decisiones que no pasan por lingüistización, como le llaman, que permitirían modular el tiempo en la segunda fase de recuperación de la red de default. O sea, reducir los tiempos en el paradigma, en el diseño, más que necesariamente en la manera como las curvas se están ajustando. Sí, esto lo estamos haciendo ya. Sí. Lo que se llama sliding windows, es decir, estamos utilizando ventanas adyacentes que nos van a permitir ver cómo se pasa de la red en el estado de reposo a la red de activación occipital y a la recuperación en un proceso más continuo. Es algo que, de hecho, lo están haciendo en la Universidad de Canarias, donde está Ernesto Pereda, que es uno de los especialistas en sliding windows, y él está intentando que nosotros lleguemos a una conclusión acerca de lo que decía yo del tamaño de la ventana mínimo, porque ese sería el tamaño bueno para utilizar. Es desde luego imprescindible. Nosotros hicimos la agrupación de ventanas basándonos en la intuición, es decir, ¿por qué 500 milisegundos y por qué dejando los 250 milisegundos en medio? Lo de por qué dejar 250 en medio era el intento de evitar que nos saliera una campana de Gauss y entonces no descubriéramos nada, es decir, de acentuar las diferencias, ¿verdad? Los 500 milisegundos, bueno, 500 milisegundos es más o menos lo necesario, 500, 600, para que las señales lleguen al córtex prefrontal, o sea que esa es la razón por la que habíamos planteado. Pero lo que dices tú es absolutamente cierto. No deberíamos haber agrupado de esa manera, pero, como digo siempre, hay que empezar por algún lado. Más vale empezar por cosas que sea más fácil que salgan, que si hubiéramos hecho sliding windows con 20 milisegundos, no hubiera pasado nada. Bueno, se me ha olvidado contar una anécdota interesante, la de que yo tenía que presentar los resultados del experimento, del análisis, porque el experimento ya estaba hecho, en una reunión convocada por la Academia de Ciencias de los Estados Unidos en la Universidad de Irvine, y el día anterior al día en que me iba, todavía no teníamos ningún resultado enseñable. Entonces, la situación era, digamos, un poco incómoda, ¿verdad? Si con 500 milisegundos nos pasaba eso, no quiero ni pensar si hubiéramos estado manejando ventanas más pequeñas, ¿verdad? Así que esto es algo que hay que hacer, sin duda. Aprovecho solamente para señalar
La UAM tiene la supercomputadora más importante de América Latina y estamos en posibilidad de solicitar tiempo para el uso de investigación. Sí, nuestro problema no es tanto en estos momentos potencia de cálculo, sino algoritmo. Es decir, las ventanas, el procedimiento de cálculo en ventanas adyacentes es completamente distinto, según me aseguran los físicos, que a lo mejor me engañan para poderse ir al cine y esas cosas, ¿verdad? Es completamente diferente del que me lleva una agrupación a lo largo de 500 milisegundos, por razones que tienen que ver con que el número de puntos que yo tengo en 500 milisegundos es gigantesco comparado con el que yo tengo en 20 milisegundos. A mí me da la impresión de que si pensamos un poco en el problema, vamos a encontrar probablemente una manera de resolverlo, pero ya digo, tengo que volver a Palma. No, a distancia no consigo asustar lo suficiente a los físicos. Matemáticos también tenemos. También tenéis, ¿verdad? Y seguramente que tenéis matemáticos que han estudiado series. Bueno, seguro además que los conocen todos, porque se conocen todos en este mundo y en fin. Temas de otra naturaleza, simplemente quizá para avanzar la discusión. ¿Cómo lidiamos con la múltiple realizabilidad que pueden tener los sistemas, digamos, físicos en lo mental? La plasticidad. No, el hecho de que pueden ser implementados de diferentes maneras en un proceso cognitivo en las redes. Bueno, esto es seguro, ¿eh? Es decir, digamos, aquí estamos asumiendo más o menos que lo podemos fijar, ¿no? Yo creo que vamos, sería enormemente sorprendente que no fuera de la forma en la que me dices. Lo que sucede es que, como nosotros solo hemos trabajado con magnetoencefalografía, mientras no nos pasemos a la resonancia magnética funcional y con series temporales que nos permitan estudiar redes, estamos viendo solo la superficie del mar, y pescar pulpos mirando solo la superficie no es fácil, ¿verdad? Pero vamos, sería sorprendente que fuera de otra manera el proceso de asignación de redes a procesos cognitivos. ¿Qué otra manera podría haber que la de cambiar hubs y nodos? No, entonces a lo mejor no estamos en la misma. Igual no lo he entendido entonces, lo que me Es que hay un problema en filosofía, en la lógica de que el mismo proceso cognitivo puede estar implicando diferentes estados. al revés. Es decir, que distintas redes conduzcan al mismo proceso cognitivo. ¡Ay, qué idea tan interesante! La pregunta es, ¿y cómo mido que son dos redes distintas? Bueno, porque el referente que tenemos solamente es el reporte subjetivo, o digamos, ahí estamos en un problema de las otras mentes, una cosa de que estamos atribuyendo que es la misma, que hay una similaridad de tareas o de resultados o de observables. Bueno, hay una cuestión que fácilmente responde a esta cuestión. Como nosotros utilizamos muy pocos sujetos por razones de lo caro que es hacer los experimentos, eso tiene una única ventaja, que me permitió además ganar una cena en la apuesta. Si tú tienes una muestra de 24 y uno no sigue la pauta, no va a ser significativo el resultado. Es decir, que estás teniendo una solidez viciosa, porque claro, a mí lo que me gustaría tener son 300 y no 24 para poder trabajar en este sentido. Pero si tuviera 300, a lo mejor sí que podría contestarte. Es decir, imaginemos de manera absolutamente de tirarnos al agua, a la piscina sin mirar si hay agua, ¿verdad? Imaginemos que
las redes que se establecen cuando yo percibo la maldad son dos distintas en un grupo en Ciudad de México. Hay, o en España, que me es más fácil referirlo, están los del Madrid, que activan una determinada red neuronal, y los del Barcelona, que activan otra red neuronal distinta. Si en el grupo de Madrid meto uno del Barcelona, me he cargado absolutamente los resultados que voy a obtener. Así que resulta que solo obtendré la red del Madrid, porque en cuanto meta otro no voy a tener ningún resultado. Pero si en vez de 24 tuviera 300, identificaría la red de Madrid y la red de Barcelona. Es decir, que todo esto sería técnicamente viable multiplicando. ¿Y cómo se multiplican los grupos? Siendo yanqui. Es decir, por poner un ejemplo, el laboratorio de Francisco Ayala en Irvine tiene el mismo presupuesto para investigar que el conjunto del presupuesto de la Universidad Complutense de Madrid. Te das cuenta, ¿verdad? La pregunta es, ¿y qué hacemos aquí? Bueno, considerando lo que estábamos hablando en la mañana sobre la parte molecular para explicar los procesos que ocurrieron con algunos fósiles, sí. Y ahora estoy un tanto impactada porque ahora todo está al revés. ¿En qué sentido? Que ahora se está buscando algo muy complejo en una región cerebral. Sí, es verdad. Es decir, si esta mañana estábamos viendo una película de cine, ahora estamos escuchando una ópera de Wagner. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Sí, lo que pienso es que, por ejemplo, el cerebro y las producciones del cuerpo y de nuestro cerebro tienen mucho que ver con la forma en que convivimos con el medio, con nuestro entorno. Sí. Entonces, no es prudente que todos fuéramos iguales, más bien que todos fuéramos muy variables. Seguro que va a ser así. Podamos sobrevivir ante los cambios. Seguro que esto va a ser así. Entonces, lo que se está haciendo es reducir al máximo todas las variables, claro, para igualarlas. Es la única manera para empezar a trabajar. Es decir, pero aún así se podría realmente, si se tiene un grupo de estudiantes de medicina con un nivel socioeconómico semejante, lo que se espera es que tengan semejanzas y que puedan dar resultados semejantes, ¿no? Sí. Ver que eso pasa. Pero la experiencia, pensando en que el cerebro es tan flexible en muchos sentidos y que hay tanta plasticidad, ¿cómo podría pasar eso? Porque detectamos el mínimo común múltiplo. Es decir, detectamos aquello que es igual en todos ellos. Yo muchas veces, en algunas conferencias que doy, digo, ojo, no nos pasemos. Cuando yo digo, esta es la red que activan los sujetos en la ventana temporal 2 cuando perciben objetos bellos, es una frase absolutamente equivocada. La frase es, esta es la red que activan 24 sujetos que estudian medicina, doctorado en medicina en la Complutense, cuando cuando perciben estímulos bellos. Es decir, no es la especie humana, ni siquiera es el conjunto de los españoles, ni tampoco el de los madrileños, ni tampoco el de los estudiantes de doctorado de la Complutense, sino de los doctorados en medicina y ahí, afortunadamente, claro, como solamente voy a detectar aquello que seguro que comparten todos, sé que todos lo han compartido. ¿Y habrá otras redes que no comparten? Seguro que sí. Seguro que sí. Pero no las puedo detectar. Así que nosotros lo que hemos hecho es, por decir así, es establecer el mínimo común, pero no la diversidad. La diversidad, por los medios que nosotros utilizamos, no se puede conseguir.
Bueno, y también está el hecho de que las mismas regiones nerviosas que están involucradas en un proceso cognitivo están involucradas también en otros procesos sin duda, cognitivos. claro que sí. Entonces, finalmente esta tarea cognitiva de decir algo es bello o no es bello, no es algo tan sencillo como, bueno, solo es bello y ya, sino implica muchos otros procesos. Sí, esta es la cuestión por la que empezamos. Es decir, cuando nosotros empezamos a trabajar en el año 2000, yo fui a hablar con amigos míos neurólogos y amigos míos médicos y amigos míos pintores. Por cierto, teníamos que hacer un experimento precioso que es comparar pintores con espectadores, porque una cosa es el que produce y otro el que ve, ¿no? Pero tendrían que no haber ingerido ninguna sustancia psicotrópica en el último mes, y eso con los pintores que yo conozco no es en absoluto fiable, ¿verdad? Bueno, esto era un paréntesis. Alberto Portera, que es el neurólogo más ilustre de España, después de hablar con nosotros, hizo su discurso de entrada en la Real Academia de Ciencias, dedicándolo a nosotros para explicar que estábamos locos. Y tenía una frase que decía: con el añadido del espectador sensible, la percepción de la belleza se vuelve un proceso infinito. Y es verdad. Claro, imaginemos, yo me he hablado bello, 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 bello. Vale. ¿Y el feísmo? Es decir, ¿y la corriente estética que se basa precisamente en la ausencia de lo bello? ¿Serían bellos los retratos de Francis Bacon de la señora esa obesa tumbada? Lo recuerdan quizá, ¿verdad? Es decir, es un abanico enorme el de la percepción estética. Y por eso nos decía Alberto Portera, es imposible que encontréis nada. Así que los primeros experimentos que hicimos se encaminaron a intentar ver si existe un factor único en la percepción de la belleza. Y para ello utilizamos las 4 variables que se utilizan normalmente en la psicología del arte, que son agradable, bello, interesante y original. Y comprobamos si podríamos encontrar un factor único que permitiera estadísticamente establecer que si alguien encuentra, digamos, bello un estímulo, a lo largo de muchos estímulos, por supuesto, ¿qué probabilidad habría de que lo encontrara interesante, agradable y original? Y el resultado fue tan absolutamente de correlaciones, todas ellas positivas y altísimas, que los estadísticos de nuestro grupo nos acusaron de habernoslas inventado, porque decían que no puede ser que haya una correlación tan alta. Recuerdo que entre agradable y bello es 90%, y la más baja es entre bello y original, y es 48% positivo. Así que, de acuerdo que es verdad que tiene múltiples variables, pero controlando una, vamos a estar por lo menos en el 48% seguro de que estamos controlando las demás. Claro, no sirve en todos los casos esto, por supuesto que no. Podemos tener... a mí me hubiera gustado encontrar una palabra que equivaliera a la cromatopsia, es decir, hay gente que no ve el color. ¿Podría ser gente que no viera la belleza? Pues sí. Y si justamente se nos hubiera colado un sujeto de esos, pues ya podíamos tirar el experimento. Hay gente que le encanta el expresionismo abstracto. Por favor, ¿pueden levantar la mano los que les gusta mucho el expresionismo abstracto? 2, entre todos los que hay aquí. No son muchos, ¿verdad? Por eso son 400 los estímulos. Porque pusimos estímulos de arte figurativo clásico, entendiendo como tal el que va de los siglos XVIII a XIX, impresionismo, expresionismo abstracto,
expresionismo no abstracto. Arte decorativo, de las postales que hay ahí. Fotografías de la naturaleza, artefactos, carreteras llenas de coches, el interior del armario de Enric Munar, que es un profesor de nuestro departamento. Es decir, una posibilidad tan absolutamente extensa que bastaba que los sujetos consideraran bello por lo menos 80 de los 400 para que sirviera el experimento. De lo contrario, ¿dónde íbamos a ir? Es seguro que la belleza tiene un componente personal absoluto. Y para mi pasmo, estímulos que había construido con la intención de que fueran un horror eran dados por bellos por algunos de los participantes. Bueno, pues estas cosas pasan. Disculpe, una pregunta. ¿Y de la cuestión de los sentimientos? ¿Hay también eso? No podemos decir nada en la medida en la que... Bueno, probablemente la activación del orbitofrontal tiene que ver con esta cuestión, porque forma parte del circuito límbico, ¿verdad? Pero la magnetoencefalografía no llega a las zonas subcorticales y, por tanto, ¿qué le pasa a la amígdala y al hipocampo, que sería lo interesante? No lo podemos decir. Cuando puso la lámina con las barritas de los diferentes tipos de estudios, las estructuras que estaban estudiando, yo no veía bien. Algunos de esos estudios hablan de los circuitos de recompensa, placer, displacer, muchos y demás. De ellos, okay. Muchos de ellos. Pero esos no, por la que acaba usted de decir, no fueron considerados en su estudio porque no utilizaron magnetoencefalografía ni electroencefalografía, utilizaron o PET o resonancia magnética. Bueno, utilizaron resonancia magnética funcional, no cogimos ninguno con PET porque ya nadie utiliza PET. O sea, en su estudio se focaliza sobre la parte de agradabilidad o desagradabilidad, pero como cognición. Son 20 experimentos diferentes en que cada uno preguntaba una cosa al sujeto, o sea, se fijaba en una determinada tarea cognitiva y presentaba estímulos que no eran homogéneos en todos los casos. O sea, que no son estudios normativizados, ni mucho menos. Por eso, precisamente, es por lo que activan. Y además, claro, no quiere decir que este active el circuito de recompensa, el occipital y la toma de juicios. Muchos activaban varios de ellos, claro. Yo tengo una propuesta o una idea, a ver si se puede apuntar también, y es que en el resonador de la UAM están haciendo, como tiene un servicio, una visión también de servicio médico, están haciendo pruebas con estimulación magnética para... Transcraneal. A los conejos les provocan un infarto y entonces observan qué tanto tiempo tarda en morirse, sí. O bien, en el caso de los no controles de los similares, en reactivarse la circulación a partir de esa sí. Hasta ahí. Todo lo que tenga que ver con cognición no lo han probado con conejos todavía. Pero quizá eso, digamos, sabemos los estudios que más recientemente a finales del año pasado salieron, provocan mayor obediencia en los sujetos usando esa misma técnica, ¿no? Nosotros hemos empleado la técnica de la estimulación magnética transcraneal en 4 artículos que hemos publicado hechos en Milán, sí, por Zaira Cattaneo, y realmente es una técnica muy buena que hay que utilizar después de que sepas cuáles son. No, pero justo la idea que tenía es que podríamos, digamos, plantear el diseño de investigación provocando con o sea, que nos sirva de pauta para ver si realmente... El problema es el starting. Claro, el problema es que hoy por hoy yo no sé realmente, porque todavía no hemos hecho el estudio, cuáles son los módulos y los nodos que se establecen en las redes, porque yo ahí he presentado todos aquellos... ¿cómo se llama esto, hombre? Ahora se me ha ido el santo al cielo. Todos aquellos sensores que se encuentran en conexión funcional, ¿verdad? Pero no he agrupado módulos. Ese análisis de redes que podemos hacer. Ese análisis
habría que hacerlo. Y una vez que se tuviera, entonces sí, porque lo suyo sería, mediante estimulación magnética transcraneal, estimular un hub que fuera verdaderamente importante. Pero como aún no lo hemos identificado, una vez que lo tengamos identificado sí que está muy bien. No sé si en conejos, porque sobre todo una vez que se han infartado son de escasa respuesta ante la belleza. Pero el doctor López hizo estudios con enchilados, con gente enchilada. Toma de decisión. Sí, ya hemos empezado a hacer algo. ¿Sí? Y básicamente con este paradigma de el cambio en la vulnerabilidad que experimentan los sujetos dependiendo del estatus o del estado fisiológico y en particular del estado de las vísceras. Y se controlan también respuestas entonces psicofísicas, supongo, ¿no? Pero en este caso básicamente los sujetos tenían que evaluar si apostaban o no ante un riesgo. Claro. Y cuando tenían capsaicina en el estómago. O sea que lo que se les hacía era, digamos... Sí, les enchilamos. Y el comité ético de... Se lo tomaron. No, ya digo, el comité ético de la universidad lo aceptó sin más. La dosis era equivalente a lo que un mexicano promedio consume. Claro, es que si esto lo hace en España... Le provocan el infarto al conejo. ¿Usted sabe por qué no podemos utilizar chimpancés para que contesten acerca de si les gusta o no les gusta un determinado estímulo metido dentro de una máquina magnética? ¿Por comité? ¿Pero por qué no nos autorizan? Porque no pueden dar consentimiento informado. No es una broma, es así. Por eso lo estamos haciendo en Alemania. Es decir, que en España, por eso le he preguntado, yo presento a un comité ético que le voy a dar una cápsula de capsicina a cualquiera y me denuncian a la policía directamente, ¿no? Es decir, pero ya entiendo que ustedes con los chiles toreados no tienen... Hubo consentimiento expreso de los sujetos, obviamente. Esta es otra ventaja, nuestro comité ético es bastante sensible. Bastante relajado. De hecho, los comités éticos empiezan a aceptar experimentos con PET, que de todas maneras nadie hace ya, porque realmente inyectar una sustancia radiactiva para estudiar la belleza no es muy justificable.